Hola, soy Marga Arias, especialista en Google Ads en 3Com, y hoy me gustaría contaros las principales diferencias entre los dos sistemas de medición de Google. Por un lado está Google Universal y por otro GA4. Y en este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción, aunque Carla os pondrá abajo en la caja de descripción del vídeo el enlace a 3Com Lab, donde vais a encontrar una batería de preguntas pues, mucho más extensa, además de una infografía que hemos creado para que este salto a GA4 pues, no sea tan difícil. El salto este que os menciono pues, será definitivo en julio del 2023, donde todos los especialistas en marketing digital sí o sí tendremos que estar ya completamente orientados a este sistema. Así que nada, esperamos que os sea útil este vídeo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre Google Analytics Universal y GA4? Google Analytics Universal y GA4 son dos versiones diferentes de la herramienta de análisis de datos de Google. Hay muchas diferencias, pero una de las principales podría ser que GA4 se va a centrar en eventos, mientras que Google Analytics Universal lo va a hacer en sesiones y páginas vistas. Además, vamos a tener una mayor personalización en el seguimiento de los usuarios, tanto en la web como en las aplicaciones, o una mayor integración con las plataformas publicitarias, como podría ser pues, Google Ads, ¿no? Google es el mayor beneficiario aquí. En el sistema de GA4 también tenemos un sistema mucho más centrado en los usuarios. Vamos a tener una medición del ciclo de vida más profunda con mayor información. GA4 es una versión que va a estar todavía en evolución, aunque ahora ya en julio ya tengamos solo el sistema de GA4, todavía hay pinceladas que se van a ir produciendo, que nos van a dar un mayor control de la herramienta. Y GA4 hace mucho énfasis en la privacidad del usuario y la regulación de datos. Este también es algo diferente respecto a Google Universal. ¿Qué se puede medir con GA4? Con GA4 podemos medir todo el tráfico e interacción del ecosistema de una empresa, es decir, podemos medir las web, podemos medir las aplicaciones e incluso podemos medir los juegos que tenga la empresa. ¿GA4 y Universal tienen el mismo sistema de medición? Pues no, se basan en sistemas de mediciones diferentes y por supuesto no nos van a dar los mismos resultados. Estas son las razones por las cuales tenemos que empezar a trabajar con GA4 cuanto antes, empezar a acumular datos y además acostumbrarnos a esa diferencia que vamos a tener en los informes. Universal basa su medición en el almacenamiento de cookies, mientras que GA4 lo hace con modelización de datos e inteligencia artificial. Tenemos dos sistemas totalmente diferentes para medir lo mismo. Como habíamos comentado en la pregunta anterior, Google Analytics Universal se basa en páginas vistas y sesiones, mientras que GA4 lo hace en eventos. No nos va a cobrar nada. Además, tenemos otra diferencia que con Google Analytics Universal se perdía el camino del usuario cuando cambiaba de dispositivo. Se supone que con GA4 esto no va a pasar. ¿Qué es una propiedad y un flujo de datos en GA4? El flujo de datos es un nuevo concepto que aparece en GA4 y además elimina el concepto de vistas que teníamos en Google Universal. Para entender este concepto tenemos que ir un paso atrás y tener una visión global del ecosistema de la empresa. Tenemos que esbozar cuáles son las webs que tiene, cuáles son sus aplicaciones, sus juegos, y con toda esta información aparecerá el concepto de cuenta, propiedades y flujo de datos. El flujo de datos es la fuente de datos de eventos y usuarios para su análisis. Por encima vamos a tener la propiedad, que la propiedad viene a ser el conjunto de los informes y las configuraciones que aplicamos a los diferentes flujos de datos. Por ejemplo, si tenemos una web, una aplicación móvil y una landing, esos serían tres flujos de datos que irían dentro de una propiedad. ¿Cómo son los nuevos informes de Google Analytics 4? Los nuevos informes de Google Analytics 4 están centrados en el ciclo de vida del usuario, desde el momento de la captación, la retención, la conversión. Tenemos muchas posibilidades de personalización de informes. No solo tenemos los que teníamos en Universal, sino que además tenemos ahora una nueva batería de informes que nos van a dar una información
mucho más efectiva y útil. Ahora no solo tenemos los datos de los usuarios que han interactuado con nuestras webs, sino que con la inteligencia artificial tenemos informes predictivos. Estos informes nos dan mucha información, no de lo que ha pasado, sino lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, tenemos la capacidad de saber qué usuarios tienen más posibilidades de convertir frente a otros o incluso lo contrario. Y esto puede ser muy útil, por ejemplo, en publicidad para decir, oye, pues ya que tengo esta información de los usuarios que pueden llegar a convertir según la inteligencia artificial, voy a hacer acciones sobre esto o incluso lo contrario. Me dice el modelo predictivo que estos usuarios no tienen posibilidad de convertir, con lo cual no requiero, no utilizo esfuerzos para ellos, ¿no? Entonces, también tenemos otros informes que vamos a llamarlos predibujados, donde nos van a dar información sobre el embudo de conversión, las rutas que hace el usuario a través de la web, los segmentos, explorar usuarios. Entonces, vamos a tener los informes de Universal más nuevos informes predictivos con inteligencia artificial. Entonces, para un analista de datos, esto va a ser ya la bomba. ¿Se actualiza automáticamente Google Analytics Universal a GA4? Pues esta es una de las preguntas que nos han hecho varios clientes con la esperanza de no tener que dedicar muchos esfuerzos a esta tarea, pero la respuesta es que no. Cierto es que Universal se puede, bueno, desde Universal podemos hacer una migración automática, pero esta migración hay que revisarla y también repensarla, ¿no? Por ejemplo, antes estuvimos hablando de la creación de propiedades, de flujo de eventos, esto no es automático. Sí que hay un punto muy positivo en GA4 que por defecto nos va a crear eventos automáticos. Por ejemplo, hacer scroll dentro de la web. Esto sí que es un evento que lo va a crear GA4 de manera natural. No tenemos que hacer nada, pero cualquier evento propio que queramos medir tenemos que hacerlo nosotros. Lo mismo pasa con los informes o el cruce de datos. También tenemos que integrarlo con nuestras herramientas como puede ser Google Ads o Merchant Center. Hasta aquí han sido las preguntas que más han repetido. Espero que te hayan sido útiles y te invito a que visites el post completo donde vas a encontrar muchas más preguntas y espero ahorrarte un poquito de tiempo de investigación. Te recomiendo que vayas instalando la cuenta de GA4 para ir acumulando datos y empezar con la configuración y así cuando llegue el verano estarás en una postura mucho más cómoda para enfrentarte a esta nueva situación. Con nosotros seguimos trabajando en la instalación de GA4 en todos nuestros clientes, así que si podemos ayudarte, ponte en contacto con nosotros. Gracias por compartir este tiempo conmigo y espero que te haya sido útil de verdad y nos vemos en la siguiente.